siempre que se pueda tener un espacio de reflexión, siempre que cada ser humano tiene la oportunidad de aprender algo, eso le ayuda a cambiar lo que se llama cosmovisión. Cosmo viene del griego cosmos, que significa el mundo. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen una visión distinta de lo. El ser humano, no sé si ustedes se han dado cuenta que primero tiene que comer todos los días, ¿verdad? Y lo que el ser humano se alimenta, eso que le permite moverse, esto que le da la salud. Una gente que no se alimenta bien es una persona que siempre anda enferma. Una persona que no se alimenta bien es alguien que tiene anemia, que si camina mucho entonces se cansa de inmediato. Asimismo es un ser humano que no aprende. El ser humano que no aprende es más débil espiritualmente, tiene anemia espiritual, tiene limitaciones para relacionarse con los otros. El ser humano que no aprende, que no reflexiona, vive a oscuras. Entonces yo lo que voy a tratar es de hacer con ustedes un ejercicio sencillo de que puedan tener una idea del mundo que les ha tocado vivir. Y estos alicios, de ahí, ¿hacia dónde empujan? Directamente hacia acá. ¿De dónde vienen los ciclones? De África. ¿Y quién trae los ciclones? Los vientos alisios. ¿Se fijan cómo hace, como que dice, cómo hace razón? Yo les puedo decir, porque el alcalde de... Ustedes se recuerdan una isla en las Canarias que tuvo un volcán, que duró meses el volcán y destruyó zonas enteras de la isla. Esta isla se llama Palma de Mallorca. El alcalde de la zona que se llama Breña Alta, yo imparto clases en una maestría en España una vez al año. Él fue mi alumno. Entonces, yo he ido 3 veces a dar conferencias allá. Y usted es viento, usted lo siente. Entonces, ese viento es el que Colón toma el alicio de aquí y sale y llega a ¿dónde? A un sitio que se llama Guananí, en lo que serían las Bahamas, que antes se llamaban Lucayas. Pero ¿qué pasa? Finalmente Colón llega aquí, a donde hoy sería Cabo Haitiano. Atención, que mucha gente cree que fue en Puerto Plata, pero no. El fuerte de la Navidad se construyó fue en Cabo Haitiano. Entonces había una nao que se llamaba la Santa María, que es la que encalla. Entonces de los restos encallales, cuando el barco se da con un arrecife o con un banco de arena, porque el mar también, no sé si ustedes sabían, el mar tiene carreteras. Que si el capitán en aquellos tiempos le llamaban piloto, si el piloto no sabía andar bien, el barco lo podía encallar. Y entonces le dieron ese día a un aprendiz que cuidara el barco y lo dejó encallar. Entonces no todos podían regresar y dejaron a unos españoles ahí. ¿Ustedes saben qué pasó ahí entonces? Que eso que yo les dije a ustedes, que se llamaba antigüedad, cuando comenzó la escritura, y después la Edad Media, cuando llegaron los otomanos, aquí se inicia un periodo que se llama modernidad. ¿Y dónde se inicia la modernidad? Aquí, en la isla que Colón llamó la Hispaniola. ¿Y por qué se inicia la modernidad aquí? Porque aquí es donde se crea la primera ciudad, que fue la Isabela. Ustedes pueden ir a la Isabela, ahí hay un cementerio, incluso se recreó lo que había sido la casa de Colón. Ahí vinieron los primeros españoles a mudarse y es la primera vez que viene gente desde Europa. Luego hubo una sublevación, que no me voy a extender mucho en eso, que fue la sublevación de Roldán, que incluso había un español llamado Hernando de Guevara. Y Hernando de Guevara, Scarlett, hay algo que no necesita el universo.
hay algo que no necesita más que la mirada, que es el amor. Ese español llegó aquí, la hija, ¿usted se recuerda de Caonabo? Y de Anacaona, ellos tuvieron una hija que se llamaba Iremota. Y cuando ese español la vio a ella, él no hablaba taíno. Se enamoraron y tuvieron una hija que se llamó Mencía. Es la primera mestiza que nace en América. Pero Mencía era la esposa de un taíno que se llamaba Guarocuya y que los españoles llamaban Enriquillo, que sabía no solamente leer y escribir, sino también que en una fuente que obtuve dicen que hablaba un poco de alemán y hablaba un poco de inglés. Además de que Enriquillo es con quien se hace el primer acuerdo con América del rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Es el primero que envió a Barrio Nuevo aquí para firmar con él. Pues ahí se inicia el mestizaje, es decir, gente que son de raza distinta, pero también en el año 1502, después que llegó Colón era un administrador malísimo. Hay gente que usted no le puede administrar ni una palimpia porque quiebra. Y Colón tenía muchísimos chismes, había muchísimos problemas y le mandaron a un pesquisidor, eso era como un auditor, que se llamaba Bobadilla. Y Bobadilla lo metió preso. No sé si ustedes han leído esa parte de Colón, que estuvo preso, se lo llevaron con esposa y la reina Isabel fue la que lo liberó, pero que nadie tenía la experiencia de Colón como navegante y tuvieron que dejarlo, y después de eso Colón hizo 3 viajes más. Pero eso provocó que aquí mandaran a un señor que se llama Nicolás de Obando, o se llamaba Nicolás de Obando. Entonces Nicolás de Obando decide que hay que construir una ciudad no en el norte, sino aquí en el sur. De todas las ciudades que hay en América, ¿cuál es la más antigua? Santo Domingo de Guzmán. Para darle un dato, la zona más rica de la capital de Santo Domingo, léase, el ensanche Julieta, la urbanización Fernández, el Naco, el Piantini, no tienen alcantarillado sanitario. Sin embargo, el alcantarillado que hizo Obando en 1502, si ustedes van hoy, se hace turismo porque usted puede caminar por debajo del alcantarillado, y fue sin licitación pública. Entonces, ese Obando crea la primera ciudad, y ahí entonces nosotros tenemos ya una modernidad donde los europeos como Obando tienen una ciudad, pero entonces comienzan a venir personas como Obando. Había un cacique indio, no sé si ustedes han oído hablar de él. ¿Ustedes se recuerdan cuáles eran los 5 cacicazos? Cuando llegó Colón: Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Pues aquí el cacicazo de Higüey es donde está Punta Cana ahora, es donde está Higüey, Salvaleón de Higüey. En ese viaje de Obando, vino como Obando alguien que era paje. Paje era el que estaba con el rey, y ese paje se llamaba Juan Ponce de León. Entonces, cuando el cacique Cotubanamá se levanta en Higüey, él va y lo vence, y entonces Obando le da lo que se llamaba encomienda. Una encomienda era una cantidad de tierras
con indígenas para que le ayudaran a trabajar. Y ahí él creó una fábrica de casabe. Entonces, como la comida que yo les decía a ustedes de los barcos era un pan que se dañaba y que cogía gusano, el casabe no se daña. No sé si sabían ese dato. El casabe no se daña. Usted puede tener casabe ahí y eso no va a coger moho. Ahora dejen un pan y que le pasen varios días. Se pone duro y después coge un moho como verdecito. Entonces, ¿qué hace Juan Ponce de León? ¿Cómo usted se llama? Primero, Juan Ponce de León oye hablar de una isla que se llama Borinquen. Borinquen está a 141 kilómetros de la zona este de la isla de Santo Domingo, dividida por un canal que se llama el Canal de la Mona. Y él se va y conquista Borinquen. Pero ustedes saben a quién se trajo él. Como amigo, se trajo a un señor llamado Juan Garrido. Juan Garrido nació aquí. Miren aquí directo. Eso se llama Marruecos. Pero en esa época, eso es África. Pero en el África, esa zona se le llama Magreba, que viene del árabe Maghrib, que significa oeste. Los portugueses, para que se ubiquen, son este pedacito que está aquí, que se ve en blanco. Y esta parte de acá es España. Por eso se le llama la península ibérica, que incluye Portugal e incluye República Dominicana. Incluye España. Entonces, Juan Garrido, los portugueses, que son los que inician el negocio de la esclavitud, se lo llevan a Portugal. Él era musulmán. ¿Saben lo que es un musulmán? ¿Qué es el musulmán? Miren, ustedes se recuerdan de Abraham, atiendan aquí. ¿Cómo usted se llama? Stalin. Usted sabe quién era Abraham, ¿verdad? Abraham era el papá de quién? De Isaac. Pero había otro hijo de Abraham con una esclava egipcia. ¿Cómo se llamaba? Ismael. Entonces, ¿qué pasó? Que Sara, que era la esposa de Abraham, no podía tener hijos. ¿Y cuando Sara le da el hijo a Abraham? Cuando Abraham cumple 100 años. Y ese hijo era Isaac. Pero en esos tiempos no había Viagra. Entonces, eso es un tema serio. Ni había clínica de reproducción artificial. Es decir, eso era un tema grave. Pero la esclava le había dado un hijo que se llama Ismael. Y no hay algo que en la historia nos demuestre. ¿Cómo es que se llama? Daniel. No hay algo más grande para un hombre que la mujer esté en chisme. Mire, eso es una zozobra. Cuando la mujer de un hombre esté en chisme, no come tranquilo, nada le aprovecha, en el trabajo, mire, no hay algo que desequilibre más a un hombre que hay un chisme. Entonces se armó un chisme entre Sara y Agar. ¿Por qué? Por los muchachos. Entonces le dice a Abraham: mira, Sara, ya yo estoy cansado. Tú no quieres ese muchacho aquí que se vaya. Entonces sucede, para decirle de dónde viene el Islam, que Agar coge su muchachito y se va al desierto y lo abandona en un lugar que se llama el desierto de Padán Aram, cerca de un pozo que se llama la Hairoi. Y cuando ella se va, Yahvé le dice: ¿qué estás haciendo, Agar? Ve y recoge el niño, que de él haré un gran pueblo. Ahora, el hijo de la promesa
para el pueblo de Israel es Isaac, que después es el papá de Esaú y de Jacob. El hombre está de Esaú y de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana se le llama abrahámica, porque vienen del padre Abraham. Pero Ismael vendría a ser el musulmán. ¿Musulmán por qué? Porque dicen los musulmanes que la palabra de Yahvé no fue aceptada por los judíos y se corrompieron. Que la palabra de Yahvé no fue aceptada por los cristianos en su versión definitiva y que el profeta Mahoma entonces es quien trae la última verdad. Por eso se dice en árabe La ilaha Muhammad Rasulullah, que eso quiere decir que hay un solo Dios, Allah, la ilaha, y que Mahoma es su profeta. Entonces, de los descendientes de Ismael vienen los musulmanes. Entonces la gente dice maometano. No, maometano es incorrecto, porque el profeta Mahoma es un profeta que viene en la línea de los profetas como Abraham, como Daud, que es David, como Ibrahim, que es Abraham, como Jacob, que es Jacob, como Isa, que es Jesús, Miriam es María. Si ustedes leen el Corán, que es el libro sagrado del Islam, todas las personas que ustedes ven que están en la Biblia están incluidos ahí. Entonces el profeta Mahoma, que siempre me gusta decir su nombre, que por eso se le llama Mahoma, porque el nombre es largo. Vamos, diga usted conmigo el nombre de Mahoma, póngase de pie para que yo le escuche. Escúcheme a mí y usted diga Mohamed bin Abdallah al-Muttalib bin Hasimma. Ese es el nombre de Mahoma. Gracias. Ese Islam es al que pertenecía el señor que ya a ustedes se le había olvidado que yo le estaba hablando, que era Juan Garrido. Pero cuando llega Juan Garrido aquí a España, como ellos habían tenido 800 años peleando contra los musulmanes y los portugueses, él deja la religión musulmana. Eso se le llama apostasía. Se convierte al cristianismo y el hombre se va a Sevilla. Sevilla era como el Nueva York. El Nueva York de aquella época era Sevilla. Y después de Sevilla se va a Granada. Y allí en Granada, ¿a quién conoció? A Juan Ponce de León. Y Juan Ponce de León se lo trae ¿a dónde? A San Rafael del Yuma en Higüey. Si en alguna ocasión tienen la oportunidad, cuando vayan camino a Punta Cana, después del peaje que queda al cruzar la entrada de Valladolid, a mano derecha dice San Rafael del Yuma. Ahí está la casa que era de Ponce de León, que Balaguer la rescató de que se cayera en el 1972, hace 51 años. Ustedes la van a ver, la usan para bodas, es muy bonita. Pues desde ahí, Juan Garrido y Ponce de León, ¿qué hicieron? Conquistaron Borique, es el primer africano que llega a México. Pero después, en el 1513, hay un problemita. Ponce de León se ha enamorado de una india que era más joven que él. Entonces se hablaba de la fuente de la eterna juventud.
Y el hombre salió a buscar la fuente de la eterna juventud. ¿Y saben dónde era que estaba la fuente de la eterna juventud? Aquí, en la Florida. Eso que ustedes ven aquí, ustedes hablan de Miami. Miami queda en esa península que se llama Península de la Florida. Entonces, desde Higüey salen 2 naos y un bergantín. El bergantín era más chiquito y se utilizaba para explorar en las zonas cercanas a los ríos. Y descubrieron en el 1513 la península de la Florida. Es decir, que lo que es hoy Estados Unidos se descubre desde aquí. Y ahí estaba Juan, ¿cuál es el apellido? Garrido. Entonces Juan Garrido luego conoce a un personaje, que ese sí es un personaje de miniseries, que se llama Hernán Cortés, que es el que conquista México. Era cojo porque un día, porque era mujeriego, estaba acostado con la mujer de un profesor de él, de allá de Salamanca, y cuando el marido llegó corriendo, saltó una pared, y en esos tiempos no había ortopeda, y quedó cojo para el resto de su vida. Entonces, ese Cortés decide irse sin el permiso de Diego Velázquez desde Cuba a conquistar México. ¿Y qué pasó? Que Juan Garrido se fue con él. Y hay un episodio que ya será dentro de algunos años, cuando ustedes estén más adelantados en sus estudios, que se llama La Noche Triste, porque es cuando los españoles son atacados por los aztecas y casi los matan a todos. La Ciudad de México en ese momento, que era Tenochtitlán, en Europa entera no había una ciudad como esa. Y Juan Garrido se salvó de casualidad, y Cortés entonces le dice a él: construye una ermita. ¿Y qué pasó? Que el primer templo católico cristiano que se construye en la América del Norte, es decir, aquí en México, lo construye ese Juan Garrido. Pero ese Juan Garrido es el que descubre junto a Cortés esta zona que se le llama el Mar de Cortés. Pero ese Juan Garrido es el que hace un vivero, pero salió de aquí primero. Es decir, que la modernidad se comenzó aquí. Es el que hace un vivero, y entre las semillas que le envían, llegaron unas semillas de trigo. Y el trigo que todavía se produce hoy en América del Norte lo trajo de él. Hay una carta de Juan Garrido exigiéndole al rey Carlos V una pensión y diciendo de todo eso que yo le estoy diciendo a ustedes. Y el trigo lo traje yo aquí. Se casó con una española, tuvo 3 hijos y vivía en uno de los barrios más ricos de México. Ese es Juan Garrido, y salió de aquí. Entonces, en ese proceso de la modernidad, hay otro más que llegó aquí con Obando. ¿Y saben cómo se llamaba? Francisco Pizarro, y era primo de Hernán Cortés. Ahora les voy a decir a ustedes algo. Casi todos esos conquistadores eran lo que en España se llama extremeños. Eran de la zona de Cáceres y de Badajoz. Obando era extremeño, Pizarro era extremeño. ¿Han oído hablar de la Virgen de la Altagracia? Ustedes saben de dónde es, de Extremadura. Y como los que vinieron aquí con Obando eran extremeños, hicieron el culto de la Alta Gracia. Vinieron unos hermanos que se llamaban los hermanos Trejo. ¿Y qué hicieron los hermanos Trejo? Trajeron el primer dibujo de la Virgen de la Alta Gracia. Y esa es la que nosotros tenemos como referente ahí en Higüey. Es decir, que toda la influencia que llega es de esos extremeños. Pues esos extremeños también luego
son un poco desplazados porque en el año 1508 Diego Colón exige el virreinato. Entonces Diego Colón trajo consigo a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Diego Colón? A ver qué se recuerda. María de Toledo. María de Toledo es la primera mujer de la nobleza europea que viene a América. Aquí en Namur. Ahora es que somos ciudadanos. Hasta la Revolución Francesa eso no existía, ser ciudadano. Antes la gente era súbdito de un rey y el rey tenía derecho a cortarle un brazo, el rey tenía derecho a ejecutarlo. Usted no era ciudadano, usted era súbdito y todo lo que se hacía era en nombre del rey. Además no existían los países como existen ahora, porque por ejemplo en un momento dado, no sé si ustedes recuerdan que ese Carlos V que yo les estoy hablando a ustedes se casó con una portuguesa que se llamaba Isabel de Portugal. Pero esa Isabel de Portugal y él tuvieron un hijo que se llamó Felipe II. Y ese Felipe II, que es por lo cual Filipinas se llama Filipinas, heredó también el reino de Portugal. Y él mandaba tanto en España como en Portugal, porque no existían países. Es más, la abuela de Felipe II, ¿ustedes saben cómo era que se llamaba? La bisabuela, Isabel la Católica. Isabel la Católica era de la dinastía de los Trastámara, hablaba portugués también, porque su madre Isabel, que se llamaba Isabel, su madre Isabel era portuguesa, porque lo que existían eran reinos, y se casaban entre ellos, entre primo hermanos, porque la hija de Isabel, que se llamaba Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso, y de ahí es que viene Carlos V. Y ese Carlos V con Isabel de Portugal es el que tenía Felipe. Pero no existían los países, existían reinos. Por ejemplo, en América, Colombia, Venezuela, Ecuador, pertenecían a lo que se llamaba la Capitanía de la Nueva Granada. Pero eso era del reino español. Brasil pertenecía al Imperio Portugués. Argentina, Uruguay, Paraguay pertenecían al Virreinato de La Plata. Y al Virreinato del Perú pertenecían Bolivia, Chile y Perú. Y México se llamaba el Virreinato de la Nueva España, pero a México, atiendan aquí, a México pertenecían, ustedes ven todo eso que está ahí, subiendo por Kansas, llegando a Colorado, llegando allá arriba a Washington, siguiendo hasta Alaska y tomándose todo California, llegando hasta Filipinas, que es esto que está aquí. Todo eso pertenecía al Virreinato de la Nueva España, que era México. No sé si lo sabían. El idioma que se comenzó a hablar en Estados Unidos era el español. Es más, voy a dejar otro dato. No existían los países, ¿lo tienen claro? Éramos ciudadanos. Pues ahí cuando llega Diego Colón, ¿qué hizo Diego Colón? Que se fue luego a reclamar que no le habían dado bien la herencia, entonces dejó gobernando a María de Toledo. La primera mujer gobernante que tuvo América fue María de Toledo. Duró más de 6 años gobernando aquí. Luego que hizo sus arreglos, sus reclamaciones, pidió el cadáver de su suegro y pidió también que le entregaran el cadáver de su esposo. Y los trajo a la capital, a la Catedral Primada de América. Y cuando sabía que iba a morir, pidió en su testamento que la enterraran al lado de su suegro y de su marido. Esa fue la primera mujer gobernante. Creó escuelas,
para las niñas mestizas, tenía un ingenio azucarero, defendía a los indígenas de los encomenderos. Fue una mujer fuera de serie. En ese periodo vino luego también, en el 1526, había en La Vega un señor que estaba como alcalde, se llamaba Lucas Vázquez de Ayllón, y ese señor le tocaba mandar en Santiago y en Puerto Plata. Tomó 500 personas y en el 1526 fundaron la primera ciudad que se fundó en Estados Unidos, en lo que hoy sería Carolina del Norte, cerca de la bahía de Chesapeake. Se llamaba San Miguel de Guadalupe. Salió desde aquí, desde Puerto Plata. Carolina del Norte queda aquí arriba. El problema fue que llegaron cerca del invierno, el barco donde iban los alimentos naufragó. Hay un tema que no me le dice mucho a la gente, pero los españoles, la malaria, los mosquitos, acababan con ellos cuando venían aquí. Así como ellos, con la gripe, acabaron con los indígenas. Porque todo fue un intercambio de virus y de enfermedades, porque también la sífilis la tenían las indígenas y se la pegaron a los españoles, y eso fueron de aquí, se llevó la sífilis a Europa, o ellos trajeron la viruela que acabó con medio mundo, porque aquí, no sé si ustedes sabían que en toda América no existía ni vaca, ni caballos. Entonces en Europa sí, y todas esas enfermedades que en Europa tuvieron en la Edad Media era porque vivían con los animales, pero crearon los anticuerpos, los indígenas no. Entonces Lucas Vázquez de Ayllón muere, y 4 meses después, de los 500 que fueron, incluyendo frailes, incluyendo mujeres, regresaron 150 aquí a Santo Domingo. El otro elemento importante, para concluirles, es que, no sé si ustedes han escuchado hablar del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es, sin lugar a dudas, la carta magna del cristianismo. Es donde Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿No lo recuerdan? Pues ustedes saben cuándo el cristianismo se reivindica. Cuando aquí un fray llamado Fray Antón de Montesinos predica lo que se llama el Sermón de Aquino. 2 discursos fundamentales en la historia del cristianismo. ¿Y dónde se dio ese discurso? Aquí. Y ese discurso es el que da la base para que en Salamanca, en España, que era el centro de pensamiento de aquella época, se hable de lo que se llama ius gentium, o derecho de gentes, y de ahí es que vienen lo que hoy llamamos derechos humanos. Fíjense ustedes, todo eso se inició aquí. Entonces, en la modernidad, en la materia que a mí me apasiona, que es la geopolítica, hay una teoría que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos, y dice que en la teoría de los ciclos hegemónicos quienes han gobernado son los portugueses, los holandeses, los franceses, los ingleses, Europa. Pero ¿dónde comenzó todo eso? Fue aquí. Colón en su segundo viaje descubre Venezuela, pero lo descubre desde aquí. ¿Y quién le da a Venezuela el nombre de Venezuela? Se lo da Alonso de Ojeda. ¿Y dónde estaba Alonso de Ojeda? Era aquí. Entonces, todo, señores, comenzó desde aquí. Así que este pedacito de tierra al cual ustedes pertenecen, lamentablemente, nuestros políticos y nuestras élites no se han dedicado a darle a ustedes un amor
y una por esa historia, porque la historia no es el pasado, la historia es el futuro, porque la historia nos da una ubicación, una contextualización de cómo nosotros estamos hoy. Entonces el saber cómo fue que llegamos a donde nos encontramos hoy es lo que nos permite a nosotros tener visión del futuro. Es decir, que la historia no es simplemente pasado, porque la historia nos muestra por qué estamos donde estamos, de dónde es que venimos, y entonces aprovechar en un país que hay tan baja autoestima y propia valía por su pasado. Entonces, si usted no tiene amor, orgullo por ese lugar de donde usted procede, ¿cómo va a echar adelante usted como ser humano? Es decir, que antes de ustedes ir a pedir visa a Estados Unidos, fue de aquí que salieron los que llegaron allá primero. Eso no le da a ustedes como cierto... Desde conocer la historia es un asunto importante, y nosotros lamentablemente desconocemos no solamente nuestra historia, también desconocemos nuestra geografía. Y yo creo que lo que Miguelina está haciendo con ustedes, y ahora me ubico con ustedes, yo soy de campo, yo no soy de la capital, yo soy de Sabana Grande de Boyacá. Y les puedo decir que yo terminaba de estudiar en la mañana y después era metido en un columno. Y entonces llegaba y después tenía que estudiar inglés, después tenía que... me la pasaba estudiando, pero tenía que estar trabajando. Así que así como ustedes trabajan allá en el convento, en agricultura, ayudando a sus padres, mi papá era medio intelectual, pero tenía una finca de caña, tenía también un conuco en los Haitises, y yo trabajaba, pero también estudiaba. Entonces, yo a ustedes les puedo decir que lo que yo estudié, me dijeron que no lo estudiara porque en mi familia no había un solo diplomado, y que eso era para rico y para la familia y Sabana Grande de Boyacá, la gente no lo conoce, lo conocen más ahora por mantequilla. Sí. Entonces, lo importante es que ustedes tomen en consideración que así como ustedes están sentados aquí, alguien me dijo que tenía 12 años, pero yo a los 9 estaba estudiando los católicos. Sí, que a los 9 ya yo estaba metido en todo eso. Y yo hoy les puedo decir que la vida es lo que ustedes quieran hacer con ella. No importa que ustedes estén en el convento. Lo que ustedes tienen que tener claro es a dónde quieren ir. Y si no saben para dónde van, ya llegarán. Ahora, lo importante no es el dinero será un medio. Lo importante no es un bien material siempre será un medio. Lo importante es lo que ustedes tengan como sabiduría, que eso es lo que marca la diferencia en la vida. Ni siquiera como dato, porque no sé si se han dado cuenta, yo manejo muchísimos datos, pero mi tema no es manejar datos. Mi tema es producir conocimiento a partir de esos datos, que es distinto. Mi tema es hacer conciencia crítica a partir de esos datos. Porque de aquí nadie sale de esta tierra. No importa que usted sea rico, no importa que usted sea pobre, nadie sale vivo de aquí. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de usted aprovechar la vida? Bueno, instruyéndose. Porque cuando usted se instruye, usted descubre algo, que es lo que yo quiero que ustedes ahora, así chiquititos, digan, ¿qué le va a dar sentido a la vida mía? ¿Qué a mí me gusta que yo pueda hacer bien? Porque la vida al final del camino
lo que yo estoy haciendo ahora no fue lo que me dijeron que estudie, no era lo que me iba a dar a mí dinero. De hecho, esto no deja dinero. Pero ya yo soy un señor mayor y tengo a mi edad la tranquilidad de haber hecho lo que yo tenía como vocación. Descubran su vocación. El tema no es ser un gran profesional. No todos nacimos para ser profesionales. El tema no es ser médico. Si usted no tiene vocación para ser médico, ¿qué usted hace siendo médico? Sí, lo que yo hago es porque esa era mi vocación desde niño. Fue lo que yo entendí. Yo estar en el África como estar en China, eso yo me lo disfruto. Porque eso, yo desde niño estudié para hacer eso. Dice Soto Jiménez que yo viajo más. Y no es que yo viaje más, sino que a mí me gusta. ¿Me entienden? Porque esa era mi vocación. La gente que no hace lo que tiene como vocación vive frustrada. Y entonces, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, cada día ustedes tienen que aprovechar disfrutando su existencia. Y cuando ustedes como trabajo lo que tengan es su vocación, eso es el trabajo. Por eso es importante que ustedes identifiquen cuál es su vocación. Pero un asunto importante, el saber produce sufrimiento, pero el que no sabe lo engaña. Tienen todos los días que así como comen para tener energías, traten de aprender algo. Ese señor que ustedes ven ahí es el padre de un muchacho que yo conocí en Madrid. Quiero decir algo sobre usted. Que yo conocí en Madrid, que es doctor y es de aquí de Constanza. Y es doctor de la Universidad Complutense de Madrid en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y imparte clases en Ecuador. Yo soy papá. Pero a Israel lo que le gusta es eso. ¿De qué manera usted se acuerda? Y ese muchacho le gustó eso. Entonces, no importa que sea de aquí de Constanza, de todo el grupo que había una americana, había un portugués, había un chino, había gente del mundo entero en ese doctorado estaba. Israel fue de los que primero terminó su doctorado. Así. Y aparte de eso tenía que trabajar en Madrid, porque no tenía dinero suficiente, trabajaba en un locutorio. ¿Qué yo les quiero decir a ustedes? Que hay que cultivar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo único que no se compra ni se hereda, y es lo que le va a permitir a ustedes sentirse tranquilos consigo mismos mañana. Ustedes podrán identificar al cojo sentado, al ciego durmiendo. Por eso la motivación principal mía al venir con ustedes hoy es que tomen en consideración que hay un momento para cada cosa en la vida. Este es el momento de ustedes estudiar. No pierdan mucho tiempo con el internet, pónganse un tiempecito limitado. Los hijos de los dueños de Google, de Yahoo, en sus colegios no tienen ni iPad ni celulares inteligentes, porque mientras más tiempo se lo pasan en una pantalla de esto, menos se desarrolla el cerebro. Eso está estudiado. Utilicen esto como un medio, no que esto lo utiliza ustedes. Si ustedes tienen que buscar una información, si tienen que comunicarse, pero la edad que ustedes tienen es la edad de prepararse. Porque no hay peor pecado después que el arrepentimiento. Ustedes digan, mira, cuando yo pude haberlo hecho, no lo hice. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Todo lo que yo le hablé, Miguelina se lo va a dar a ustedes con la foto de Ponce de León, de la reina Isabel, porque yo le envié a ella la presentación. Y también Miguelina les va a dar a ustedes un libro mío.
va a ser un poco pesadito para que ustedes entiendan lo de Mahoma, cómo funciona, para que ustedes entiendan un poco sobre cómo funciona el mundo. Yo se lo voy a enviar a Miguelina y ustedes lo van a poder leer en digital. Así que yo les agradezco muchísimo la atención y a Miguelina le doy las gracias. Y bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Una de las niñas del convento llevando las gracias en nombre de la comunidad. Eso es improvisado, así que ella no lo tenía pensado. Cualquier error, vamos a ver. Damos las gracias a él por este gran aporte que nos dio, también a Miguelina, a Intex y a las personas que nos ayudaron a poder lograr lo que estamos, nuestro proyecto, que es ser guías turísticos de Aguas Blancas, entre otras cosas. Gracias.